La que vino a salvarnos. Yo no tengo mucho estudio. Apenas si escribo bien mi nombre. Pero eso no quiere decir que no entienda las cosas. Aquí en el pueblo sabemos mirar. Y sobre todo sabemos reconocer cuando alguien no viene a mirar, sino a que lo miren. A esa muchacha la vimos llegar una mañana, cuando ya estaba saliendo el calor. Vino sola, con una mochila grande, una cámara colgando al cuello y una sonrisa que no encajaba con nada de lo que traía. Nos dijo que era artista, que estaba haciendo un proyecto para dar voz a las comunidades indígenas del sur de México. Así dijo, que quería tomar fotos de nuestras costumbres, de nuestra vida, de nuestras luchas. Que su cámara no era para ella, sino para el mundo. Muchos se rieron después, porque bastó con verla trabajar para entender que la cámara sí era para ella. El primer día se sentó en la plaza con una grabadora. Me preguntó si podía entrevistarme. Le dije que no, que aquí no se habla si no se conoce. Me agradeció, pero no se fue. Sacó su cámara, la apoyó en una piedra frente a ella y se grabó, hablando de mí, de lo que yo no quise contarle. Dijo cosas como: a veces el silencio de estas comunidades dice más que 1000 palabras. Su resistencia está en su mirada. ¿Mi mirada? Ni me estaba viendo. Los días siguientes fue igual. Iba a los caminos más polvosos, se sentaba frente a una casa vieja, ponía la cámara en automático y se tomaba fotos. No a nosotros, a ella. Ella lavando ropa junto con las mujeres, aunque solo metía las manos un segundo. Ella sentada con niños que no sabían su nombre. Ella de espaldas mirando al horizonte como si el dolor del mundo le pesara en la espalda. Yo no decía nada. Nadie lo hacía. Porque aquí no hacemos escándalo. Observamos. Y lo que observamos fue que cada historia que venía a contar era la suya. Una tarde entré a la tiendita del señor Máximo. Le encontré mostrando sus fotos en su celular a 2 voluntarios gringos que habían venido con ella y que le ayudaban a cargar cosas. Le explicaba en inglés, porque sí, también hablaba inglés. Como este pueblo era una joya visual de abandono, que tenía una energía antigua pero viva, dicen. Dijo que le gustaban los colores de las casas. Las grietas en las paredes, los niños con los pies sucios, que eso era auténtico. Entonces entendí. No vino a ayudarnos, vino a decorarse con nosotros. Una noche le escuchamos decir algo que ya no se nos olvidó. Estaba hablando con uno de sus amigos extranjeros. Decía: siento que necesito algo más. Algo que se sienta verdadero, no estas fotos en la plaza. Quiero algo como un ritual. Como si yo estuviera renaciendo. Algo que impacte. Yo solo estaba pasando. No me vieron. Pero esas palabras me hicieron pensar en algo. Nadie puede renacer donde no ha muerto. Y nadie muere tranquilo si viene solo a fingir. Esa madrugada, antes de que saliera el sol, la vi desde lejos, caminando con sus 2 acompañantes hacia la vereda del cerro. Llevaba la cámara al hombro y una especie de vestido blanco, bordado, largo. Seguro era ropa tradicional de otro estado. Aquí no se usan esos bordados. Pero en las fotos se ve bonito. No la detuve. Nadie lo hizo, porque ese camino ya no es de nadie. Dicen que ahí desapareció un niño hace años, que una mujer se metió llorando a buscarlo y nunca volvió. Que antes de eso, otros también se perdieron. Un grupo de jornaleros, un borracho, 2 turistas. Y mucho antes, hace siglos, cuentan que llegaron unos colonizadores, curas, soldados,
hombres armados con cruces y pólvora, y que ninguno volvió a bajar. Solo los caballos, con la mirada perdida. Hay cruces de madera en los árboles, pero ya nadie pregunta por ellas. Están ahí desde siempre. La gente solo baja la cabeza al pasar, porque ese sendero, aunque no tiene dueño, sí tiene guardián. Algunos le dicen así, otros lo llaman Yumtzil. El español se traduce como guardián. Otros prefieren simplemente no nombrarlo. Solo dicen que ese monte no se deja tocar, que no quiere caminos, ni cámaras, ni pasos extranjeros, que hay algo ahí adentro que vigila, que espera y que no siempre regresa lo que toma. Esa mañana no hubo gallos, los perros no ladraron y el aire se sentía raro, como si el monte hubiera aguantado la respiración. A las 6 ya se sabía. La muchacha y sus 2 acompañantes no habían vuelto. Algunos pensaron que se habían quedado dormidos en alguna parte, que andaban buscando una buena luz para sus fotos. Otros decían que seguro estaba en su hotel, editando, subiendo cosas a sus redes. Pero yo no les creí, porque yo la vi irse al cerro, por la vereda vieja, y vi cómo los árboles se cerraban detrás de ella. Un par de jóvenes fueron a buscarla. Subieron con cuidado, sin hacer ruido. Volvieron con una cara blanca. Dijeron que en la vereda no encontraron a nadie, pero que en una parte del sendero, cerca de la piedra grande, esa que parece un cráneo acostado, había huellas. Muchísimas. No de zapatos, no de pies humanos, como de garras chicas, decenas, marcadas en círculo, como si hubieran rodeado algo. Y en el centro, el tripié de la cámara, de pie, firme, como si nadie lo hubiera tocado. Sobre él la cámara seguía encendida, y frente al lente una piedra lisa, como un altar. Uno de los muchachos intentó tocar la cámara, pero se arrepintió. Dijo que al acercarse escuchó algo, un zumbido, no de insectos, algo más profundo, como si la piedra estuviera respirando. Tomaron la cámara, la envolvieron en una manta, no revisaron las fotos, no dijeron más. Esa noche nadie salió de casa. Y los que se quedaron despiertos oyeron cosas, golpes lejanos, ramas rompiéndose y un llanto. No un grito desesperado, sino un llanto contenido, como si alguien llorara para sí mismo. Al día siguiente llegaron unos periodistas. Supieron por redes que la fotógrafa no había publicado nada nuevo. Empezaron a preguntar, a grabar, a ofrecer recompensas. Nadie les dijo nada, porque aquí el silencio también cuida. Pero uno de ellos se metió solo al cerro, con sus botas nuevas y su cámara grande. Subió por la vereda y bajó en menos de 15 minutos, pálido, sudando, tartamudeando. Dijo que no vio nada. Dijo que no había nadie. Pero esa noche lo escuchamos llorar en su cuarto y al día siguiente se fue. Una señora del pueblo, doña Carmela, dijo algo que se me quedó grabado. Ella quería que la vieran, pues ahora alguien ya la vio y la está mirando todavía. Yo no pregunté qué quiso decir, porque en este lugar hay frases que no se explican, se entienden solas. 3 días después llegó una amiga de los gringos que se fueron con la mujer al cerro. Vino a buscarme, tenía la cámara en las manos.
No quería entrar a su cuarto con ella. Me dijo que no se atrevía a revisar las fotos, pero que alguien debía hacerlo. Le pregunté por qué y me dijo algo que me puso la piel fría. Anoche la cámara se encendió sola y tomó una foto sin que nadie tocara nada. Le pedí que me la mostrara y al hacerlo lo supe. La cámara todavía estaba conectada a ese lugar y esa foto no era normal. Le pedí a la muchacha que me dejara la cámara, no porque quisiera ver algo, sino porque sabía que alguien tenía que hacerlo. Aquí eso se entiende. Si nadie se atreve a mirar lo que pasó se queda rondando. Me encerré en mi cuarto, corrí las cortinas y encendí la cámara. Solo tenía una foto nueva, una. Archivo sin nombre, tomada a las 3:17 de la madrugada. La abrí. Era la vereda. El lente estaba abajo, como si la cámara se hubiera caído, como si alguien la hubiera sostenido desde el suelo. A lo lejos se veía la piedra grande, el altar. Debajo de él, 2 cuerpos inertes. Los acompañantes que subieron con ella al cerro. Y frente a él, ella, de pie, con el vestido blanco, inmóvil. Pero no estaba posando. No era una de esas fotos estudiadas. Tenía el rostro tenso, los ojos abiertos pero sin expresión, como si estuviera viendo algo que ya no entendía. Y alrededor de ella había otros, no personas, no animales, figuras, delgadas, alargadas, con brazos demasiado largos y manos que terminaban en punta, no tocaban el suelo, flotaban y todos estaban mirándola, no con odio ni con furia, con hambre. Vi la foto por varios minutos. No podía dejar de verla. Cada vez que la observaba notaba algo más. Un rostro entre los árboles, una figura reflejada en su ojo, una sombra que se movía, aunque la imagen era fija. La apagué y por un segundo sentí que alguien respiraba detrás de mí. Me giré. No había nadie, pero el aire olía a humedad, a monte cerrado, a piedra mojada y a miedo. A miedo. Llevé la cámara al sacerdote. No dijo nada. La metió en una bolsa negra y la guardó en una caja de metal. Nadie más la volvió a abrir. Esa fue la última foto que se tomó en la vereda. Algunos meses después alguien preguntó por ella. Una revista extranjera. Querían saber si teníamos pistas, si alguien la había visto. Uno de los jóvenes del pueblo les mandó la dirección del cerro, la de la vereda. No volvieron a escribir. Hoy la gente que viene a documentar ya no llega hasta acá. Se quedan en el pueblo de al lado. Nos ven desde lejos. Toman fotos desde la carretera. Nos preguntan cosas por correo. Y eso está bien. Porque hay lugares donde no se viene a contar historias. Se viene a respetarlas. Y si uno olvida eso, bueno, entonces la historia te cuenta a ti. No sé qué fue lo que se la llevó. No sé si siga viva, si fue absorbida o si su alma se quedó atrapada en esa última imagen. A veces, cuando camino por el monte y me detengo en silencio, puedo oír algo muy lejos, muy suave, como si una cámara disparara, una y otra vez. Y pienso en ella, en los que vienen de lejos con la cámara lista, con las palabras aprendidas, con la mirada fija en su propio reflejo.
los que quieren contar nuestras historias sin quedarse el tiempo suficiente para entenderlas. Todos ellos les digo lo mismo. Aquí no odiamos a nadie, pero hay lugares que no quieren ser mostrados, quieren ser respetados. Y si te acercas solo para tomar, el monte también toma y no siempre devuelve. La casa que olía a leche agria. A veces el cuerpo sabe cosas antes que la mente, y no lo dice con palabras. Lo dice con olores, con escalofríos, con esa punzada leve en el estómago que no sabes cómo explicar. Yo nunca creí en eso, pero hay lugares que huelen raro, y no por suciedad ni por humedad, sino algo más profundo, algo que se quedó atrapado. Dicen que uno se acostumbra a todo, a la tristeza, al encierro, a la pérdida. Pero hay casas donde hasta el aire pesa distinto y por más que abras ventanas el olor nunca se va. En esta colonia todos se conocen, pero no todos hablan con todos. Las personas son cordiales en la banqueta, pero en el fondo, cada quien tiene una lista de casas que prefiere evitar. Y la casa de Mari, así le decían, era una de esas. La casa estaba al final de la calle, pintada de un verde desteñido por el sol y con rejas oxidadas que ya no cerraban bien. No tenía jardín, solo tierra, botellas vacías y un triciclo roto que llevaba meses sin moverse de sitio. Y siempre olía raro. No a basura, ni a drenaje. Era peor. Un olor más sutil, más insistente, como leche caliente que se quedó destapada, tibia, ácida, pegajosa. Yo lo noté desde que me mudé. Pasaba por ahí rumbo a la tienda y lo primero que me pegaba en la nariz era ese olor. No importaba la hora del día, el clima o si había ventanas abiertas. Ese olor estaba impregnado. Todos decían que la señora vivía sola con su bebé, pero a la bebé nadie la había visto nunca. Solo se sabía que hacía como un año ella empezó a salir con la panza crecida, pidiendo ropa de recién nacido, leche en polvo, pañales, tocaba las puertas, hablaba en voz muy bajita. La gente le daba cosas, pero también empezaron los comentarios. ¿Cómo va a cuidar a una criatura si ni a ella se le entiende lo que dice? Esa mujer tiene problemas, ¿no? Yo vi que fuma. Imagínate. Y el papá seguro ni sabe que tiene hija. Y así, entre murmullos, se fue construyendo una imagen de ella rara, descuidada, peligrosa. Yo tenía una opinión propia, la verdad. Solo la veía desde lejos, a veces en bata, barriendo la entrada sin barrer de verdad, o sentada en la banqueta, meciéndose sola. Una vez me saludó. Le devolví el saludo por reflejo, pero por alguna razón no se me quitó un extraño olor en todo el camino a casa. Una noche, mientras regresaba de comprar pan, pasé frente a su casa. Las luces estaban encendidas y juro por lo que más quieran que escuché a un bebé llorando. Un llanto bajo, entrecortado, no escandaloso, pero insistente. Como esos llantos que ya no esperan consuelo. Me detuve. Miré por la reja. La puerta estaba entreabierta. Y en el fondo, por la ventana, pude ver una cuna. No toda. Solo una esquina blanca, vieja,
con una mantita colgando. Pero cuando me quedé mirando, algo pasó por la ventana. Una figura, un movimiento, como si alguien se apartara de golpe. Y el llanto se detuvo. No sé por qué me quedé ahí unos segundos más. Tal vez fue curiosidad, tal vez culpa, pero no toqué, no pregunté. Solo caminé de regreso a casa, sin pan. Y al pasar por el lado de la puerta, ese olor a leche agria me pegó tan fuerte que sentí náusea. Como si algo estuviera a punto de echarse a perder. No volví a pasar frente a su casa durante varios días. Tomaba otra ruta a la tienda, me cruzaba de banqueta. Lo hacía sin pensarlo demasiado, como cuando evitas una coladera abierta o un perro bravo. Pero el olor seguía llegando, a veces más fuerte, como si se filtrara entre las casas, como si ya no viniera solo de la puerta, sino de las paredes mismas. Fue el martes que entré, no por decisión, no por valor. Fue por un grito. Eran casi las 6. Empezaba a oscurecer. Estaba en mi cocina cuando escuché un sonido seco, como algo que se caía. Luego un grito ahogado. Salí. El grito venía de su casa. No había nadie más en la calle. Fui hasta la reja y la puerta estaba abierta otra vez. Llamé. ¿Mari? Nada. ¿Todo bien? Nada. Di un paso, otro. Entré. Lo primero fue el olor. Ya no era solo leche agria, era tela húmeda, pañal sin cambiar, sudor viejo. Pero no peste, más bien un aire denso. Como si la casa hubiera contenido demasiado llanto durante demasiado tiempo. La sala estaba en penumbras, la tele prendida, sin volumen. Ropa por todos lados. Bolsas con cosas de bebé. Toallitas húmedas, secas. Biberones, sucios. Calcetines que ya no cabrían en ningún pie. Todo mezclado con objetos de adulto. Cigarrillos a medio acabar, tazas con café reseco, pastillas sueltas sobre la mesa. Y ahí, en el centro, una cuna, vacía. La cobija estaba hecha bolas en un rincón, pero había una marca en el colchón como si alguien se hubiera acostado ahí hace unos minutos. Toqué la manta, tibia. Y entonces lo escuché. Un quejido desde el pasillo. Me giré y llamé otra vez. ¿Mari? Nada. Me acerqué a la habitación del fondo. Empujé la puerta. Ella estaba sentada en el piso, de espaldas, junto a la cama. Se mecía hacia adelante y hacia atrás. Sus labios se movían, pero no salía voz. ¿Está bien? Entonces la escuché decir muy bajo. Ya se durmió. No la despierte. Está bien. Yo la cuido. Yo sí puedo. Yo sí puedo. No sabía qué hacer. Dudé. Di un paso y el piso crujió. Y en ese instante, desde la cuna en la sala, se oyó un llanto, clarísimo, débil, pero ahí,
como si viniera desde dentro del colchoncito. Corrí de regreso al cuarto. La cuna seguía vacía. El llanto se apagó tan pronto como llegué. Me quedé ahí, paralizado. La señora no se había movido. Seguía murmurando: Está dormida. Está dormida. No le gusta que la vean. Yo puedo cuidarla. Salí de la casa en silencio. No dije nada. A nadie. Esa noche soñé con el olor, con la cuna y con ese llanto extraño que ya no sonaba humano. A la mañana siguiente ya había una patrulla afuera. No sé si alguien más oyó el grito o si simplemente alguien se cansó del olor o del escándalo. Vi desde mi ventana cómo sacaban a la señora. Iba descalza, el cabello suelto. Llevaba una manta en los brazos, como si aún cargara algo envuelto en ella. Pero no había nada. Solo el aire. Los oficiales no forcejearon. Ella no gritó. Solo decía una y otra vez: No la despierten. Por favor, no la despierten. Después vinieron los trajes blancos, las mascarillas, las bolsas negras. Dijeron que la casa estaba inhabitable, que la humedad había echado a perder las paredes, que no había comida. Yo no pregunté, porque ya sabía la parte que ellos no veían. Una semana después me buscaron. Una trabajadora del DIF me pidió hablar. Me contó que sí, que la señora Teresa tuvo una hija que se llamaba Sarita. A los 5 meses murió por una infección severa, por deshidratación, por cosas que, según dijeron, pudieron prevenirse. Nadie se dio cuenta, hasta que fue tarde. Me mostraron una hoja con el acta de defunción. La niña murió hacía meses. Ella nunca aceptó que la niña ya no estaba. Me dijo la trabajadora: Cuidó esa cuna como si siguiera ahí. No supe qué decir, porque yo también la oí, apenas ayer. Tapiaron la casa, pintaron la fachada, quisieron rentarla, pero nadie se quedó mucho tiempo. Una pareja duró 4 días, un estudiante apenas 2. Todos dijeron lo mismo. Ese olor, esa sensación de que alguien más está adentro. Y en la noche se escucha algo, como si un bebé se moviera entre las cobijas, como si estuviera llorando. Pasó 1 año. Yo cambié de calle, de rutina. Pero a veces paso por ahí. Y una noche me quedé parado frente a la puerta clausurada. El olor estaba de vuelta. No fuerte, pero claro. Y justo cuando iba a irme, escuché desde adentro un sonido tan leve que apenas lo registré. Un suspiro, una respiración, un quejido, algo como un llanto que se contiene. La niña, Sarita, la que nunca conocí, la que nadie vio, se quedó. Se quedó ahí, en su cuna invisible, entre pañales que ya no existen, esperando brazos que nunca aprendieron a cargarla sin miedo. Y ahora, cada tanto, la casa respira por ella. La recuerda, como si el amor que no alcanzó a salvarla la hubiera dejado atada a ese lugar. No volví a pasar por ahí, pero desde entonces me persigue una idea. Que el verdadero horror no fue que la niña muriera, sino que ella siguiera ahí, en esa cuna vacía.
Este testimonio ha terminado, pero el eco permanece. Si tú también has estado en presencia de lo inexplicable, cuéntanoslo. Envíanos tu historia. Escríbela, grábala, susúrrala si hace falta, pero no la guardes más. Suscríbete y acompáñanos en Testimonios Paranormales, porque aquí cada relato es una ofrenda y cada ofrenda una luz en la penumbra.